Mes de noviembre, te bendecimos en el nombre de quien tiene el tiempo y las sazones en su sola potestad. Noviembre, proclamamos que en cada uno de tus días Dios traerá su buena promesa y más de su tiempo de cumplimientos. Nos arropamos con la escritura que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y ponemos en nuestra boca esta poderosa frase: todo se cumplió, todo se cumplió, todo se cumplió. Soltamos, activamos y enviamos esta palabra sobre cada uno de los hijos e hijas de Dios. Hermano, hermana, recíbela de Dios para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tu proyecto de vida, para tu presente, para tu futuro. En este mes de noviembre, no desmayamos, porque la fortaleza divina será medicina para nosotros. En este mes de noviembre no temeremos, porque Dios mismo estará a nuestro lado para sostenernos. En este mes de noviembre esperamos provisión abundante y caminos abiertos para nuestros pasos. Mes de noviembre, te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Estamos nuevamente con este nuevo estudio bíblico de escatología bíblica. Y hoy pues nos encontramos con la lección número 10. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Y hoy vamos a tocar un tema que en lo personal a mí me apasiona, y es el tema de la resurrección. Recuerden que estamos con el libro de la pastora Erika Harris, nuestra pastora allá en CCI Panamá. Entonces le hemos tomado como base para este estudio. El tema entonces, la resurrección. La palabra resurrección, de la que se deriva en su vocablo original, significa levantamiento. Mire, levantamiento. Y esta palabra se utiliza en la Biblia para referirse al acto por el cual Dios vuelve a la vida a las personas que han muerto. Con la entrada del pecado en la humanidad, la muerte se enseñoreó de todas las personas. Pero fue hasta que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Nadie podía enfrentar, y mucho menos derrotar a la muerte. Y todo lo que esto implica en cuanto a la destrucción física y espiritual del ser humano. Así que la obra de Cristo en términos de resurrección es gloriosa. La Biblia dice que por su resurrección Jesús vino a ser primicia de todos aquellos que mueren en Cristo. Y fíjese que esto está ahí en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a compartir varias citas bíblicas porque esto hay que ponerle fundamento. 1 Corintios 15, 21 al 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mire qué interesante esto. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Esto significa que la resurrección será también la experiencia de aquellos que creen en Él. Gloria a Dios. Qué palabra tan gloriosa y qué fundamento. Y especialmente vamos a tocar ahorita el fundamento bíblico de la resurrección. Porque la resurrección es fundamental en la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque debido a que la resurrección constituye parte del plan redentor de Dios. Entonces, la doctrina de la resurrección
Es tan importante que el apóstol Pablo señala que si Jesús no hubiera resucitado, la fe nuestra, la fe de los creyentes, de los cristianos, sería totalmente vana, no tendría sentido, estaría carente de importancia. Así nos confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, allá en los versos 14, dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Mire qué importante, mire qué fundamento este. Entonces, la esperanza y seguridad de resurrección de los creyentes descansa precisamente en el hecho histórico, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por los pecados, pero resucitó para que todos los que creen en Él seamos justificados. En otras palabras, la doctrina de la salvación y de la justificación por la fe haya su perfecto cumplimiento. ¿Dónde? En la muerte y resurrección de Cristo. Pablo lo dice a los romanos allá en el capítulo 4, en el verso 25. Miren lo que les dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, mire qué interesante, fue entregado por nuestros pecados, pero también para nuestra justificación. No es posible entonces separar la muerte y la resurrección de Jesús cuando intentamos explicar y entender la salvación del pecador. Entonces, con el sacrificio y la resurrección de Cristo se cumplió el plan redentor de Dios de anunciar las buenas nuevas y de traer luz para toda la humanidad. Y esto lo podemos confirmar en Hechos capítulo 26, verso 23. Dice que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces la resurrección trae esa luz gloriosa. Y la prueba máxima de la resurrección es, por supuesto, la resurrección de Jesucristo, ocurrida después de su muerte en la cruz del Calvario. Y de esto, miren, de esto es extraordinario. Hay suficientes referencias bíblicas y solo vamos a citar algunas. Por ejemplo, Mateo 28, Lucas capítulo 24, Marcos capítulo 16, Juan capítulo 20, en fin, la Biblia está llena de esto. Y la Biblia enseña la resurrección del cuerpo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, qué nos dice la palabra de Dios en relación a la resurrección en el Antiguo Testamento. Hay varias cosas que el Antiguo Testamento nos habla. Por ejemplo, número 1, se presenta la resurrección como una esperanza y como una afirmación. Fíjese que tanto Job como el rey David expresaron su esperanza de resucitar. Por ejemplo, allá en el libro de Job, es impresionante lo que dice Job 19:25. Yo sé, dice Job, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, porque recuerde que él estaba gravemente enfermo, en mi carne he de ver a Dios. Verso 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oh, gloria a Dios, qué hermosa palabra. Y David también en el Salmo 17:15, vea lo que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dirigió entonces a Jehová las palabras de este cántico, el día que el Señor le libró, que lo libró Jehová de mano de sus enemigos, de mano de Saúl. Entonces, mire qué importante lo que dice el Antiguo Testamento. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento la resurrección fue profetizada. Allá en Daniel capítulo 12, verso 2, dice Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta palabra es dura, pero así es, queridos. Y también lo profetiza Oseas. Esto es tremendo, de Oseas 13:14. Dice que de la mano del Seol lo redimiré,
lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Note que Oseas profetiza la destrucción del poder de la muerte sobre los hijos de Dios, efectuada por supuesto por Jesucristo. También, en tercer lugar, en el Antiguo Testamento, la resurrección se muestra a través de acciones simbólicas o figuradas. Por ejemplo, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado en el monte Moriah, tenía la convicción Abraham, fíjese bien, una convicción interna de que Dios podía levantarle de los muertos. Compruébelo usted, leyendo por ejemplo Génesis 22 de los versos 5 al 14, Hebreos 11 de los versos 17 al 19. Por cierto, Jesús también utilizó la experiencia de Jonás. El libro de Jonás es un libro censurado por la alta crítica. Recuerde que la Biblia tiene demasiados enemigos. Y este libro como símbolo de la resurrección de Cristo. Compare Jonás, por ejemplo, capítulo 2 con Mateo 12:40, donde Cristo dijo lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces mire usted, Cristo no solo confirma la profecía de resurrección, sino que también le da el visto bueno al libro de Jonás y le pone un zipper a sus críticos. Y también en el Antiguo Testamento, recuerde usted, en cuarto lugar, que Dios se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aún estando estos 3 personajes muertos. Qué interesante, ¿no? Y Jesús mismo utilizó esta revelación para afirmar la resurrección. ¿Para qué? Para explicar que Dios no es Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Comparemos Éxodo 3:6. Este se lo dijo el Señor a Moisés y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y lo comparamos con Mateo 22, versos 31 al 32, donde Cristo dijo: pero respecto, dijo, a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y luego lo confirma Cristo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y también la Biblia habla de la resurrección en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tanto Jesús como los escritores bíblicos afirmaron, sin sombra de duda, aquí no hay ninguna duda, y está reconfirmado, la resurrección como un hecho histórico sin precedentes. Allá en Juan capítulo 5, verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y allá en Juan capítulo 11, verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en 2 de Timoteo 1:10, Pablo le dice a Timoteo: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio. Y el apóstol Pedro, por supuesto, que recuerde que fueron los discípulos del Señor, en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en segundo lugar, también en el Nuevo Testamento, la resurrección aparece profetizada también. En Juan 5, 28, 29, Cristo lo dijo. Esta profecía es maravillosa, atendámosla. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y allá en Juan capítulo 6, versos 39 y 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, está hablando de nosotros, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre Celestial,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Alabado sea el nombre del Señor. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, que habremos quedado, Pablo tenía esa esperanza, hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué tremendo, ¿no? Esto es profético. Yo les estoy profetizando lo que la palabra del Señor dice. Y en Apocalipsis nos habla de las dos resurrecciones, tanto de los que son salvos como de los no convertidos. Allá en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, dice el apóstol Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, dice, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Escuche esto, verso 5. Pero los otros muertos, dice, los otros muertos, los no creyentes, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea que no recibir a Cristo es una cosa demasiado delicada. Y esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte, después del milenio, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí en Apocalipsis capítulo 20, versos 3 y 15, en este primer pasaje habla de la primera resurrección. Veamos aquí ahora. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, escuche esto, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es de la que le estaba hablando. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Visto todo este panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a hacer entonces una descripción de la resurrección. Porque la resurrección será experimentada por todas las personas muertas, sean cristianos o no. Los justos resucitarán para vida eterna, y los injustos, los no creyentes, para eterna condenación. Aunque todos resucitarán, pero lo harán en diferentes tiempos. Comencemos entonces hablando de la resurrección de los salvos, de los creyentes, de aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador y como su Señor. El apóstol Pablo declara en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que la resurrección de los creyentes ocurrirá al momento del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Y allá en 1 de Corintios capítulo 15, verso 51, dice el texto: he aquí, os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Será una cuestión, un pispileo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, él se incluye, seremos transformados, y nosotros también, si estamos en Cristo. Entonces, al momento de la resurrección, las almas de los redimidos, de los que recibieron a Cristo, serán revestidas de un nuevo cuerpo transformado. Y a ellos se unirá en la transformación los creyentes que en ese momento estén viviendo, que estén vivos en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia llama a la resurrección de los creyentes la primera resurrección, que es la que nosotros anhelamos
como lo leímos ya en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Entonces es preciso también destacar que la resurrección de los creyentes tendrá características que la definirán, características propias. Por ejemplo, número 1, será una resurrección corporal. El ejemplo perfecto de esto es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección corporal. Porque Él, después de su resurrección, se narra que Jesús tenía un cuerpo e incluso comió con sus discípulos. Y aunque su cuerpo tenía aún las huellas, las marcas de su martirio, tenía características especiales que demostraron y que siguen demostrando que el Señor no tenía las limitaciones físicas de un cuerpo no resucitado. Entonces, ¿por qué? Porque era un cuerpo incorruptible, un cuerpo santificado, un cuerpo no sujeto a las leyes físicas, pero inmortal, eterno. Un cuerpo apto para ser parte de ese reino glorioso del Señor. Compruébelo usted allá en Juan 20, 19, 26 y 28, Lucas 24, de los versos 36 en adelante, Primera de Corintios 15, 52, asimismo dice el apóstol, los cuerpos de los creyentes serán transformados, así como lo fue el de Cristo, quien retuvo su identidad personal. Recuerde usted que sus discípulos le reconocieron. El cuerpo transformado del creyente, también el nuestro, será inmortal e incorruptible. Y en segundo lugar, otra característica es que la persona salva ya tiene vida eterna y abundante a través de Cristo. Pero su cuerpo, el cuerpo que tenemos aún, es mortal y es corruptible. Pero esto se va a arreglar en la resurrección, porque lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorruptible. Y esto se debe en parte a que nada factible de corrupción, ya se los dije anteriormente, puede entrar a la morada de Dios, porque Dios habita en santidad. Allá en 1 Corintios 15, verso 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que esto mortal sea absorbido por la vida. Y una tercera característica de las personas salvas con ese cuerpo resucitado es que el cuerpo resucitado será glorificado. Así como el cuerpo mortal está lleno de defectos, ustedes saben, nos enfermamos, nos pasa esto, lo otro, estamos sujetos a vivir las consecuencias de vivir en el mundo. El cuerpo resucitado, por otro lado, tendrá la gloria propia del nuevo ambiente en que vivirá. 1 Corintios 15, 43, que ya lo leímos, Mateo 13, 43 también, dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, y Colosenses 3, 4 lo confirma. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y Daniel capítulo 2, imagínense cuántos años atrás, siglos atrás, en el verso 3, capítulo 12, dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, vimos la resurrección de los salvos. Ahora hablemos de la resurrección de los no redimidos, de los no creyentes. La resurrección de los no redimidos de todas las épocas ocurrirá después del milenio. Ya lo leímos en Apocalipsis 20, verso 5, pero confirmémoslo. Pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces dice, esta es la primera resurrección, refiriéndose ahí a la primera resurrección y comparándola con la segunda. Entonces, la Biblia no registra específicamente cuál será la condición de los cuerpos de los no creyentes, pero de hecho no serán transformados ni glorificados. Una alusión podría encontrarse allá en Mateo capítulo 10, verso 28. Dice el texto,
y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esa, fíjese usted, es la consecuencia sobre un cuerpo definitivamente sujeto a ruina y a corrupción. Por lo que es importante entonces comprender que la resurrección de los no redimidos no implica que ellos tendrán una segunda oportunidad para ser salvos. No implica eso. Aquí lo que está diciendo es que ellos resucitarán, pero para ser juzgados. Para ser juzgados. Porque los injustos serán resucitados para enfrentar el juicio de Dios en el evento que la Biblia denomina el juicio ante el gran trono blanco. Confirmémoslo. Allá en Apocalipsis capítulo 20, de los versos 11 al 13, dice el texto: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, dice, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, porque así en esta vida así definen a las personas, ¿va? Los ricos, los pobres, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y aquí viene lo tremendo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, queridos hermanos, ante esta dura realidad del futuro de las personas que no acepten a Jesucristo como su Salvador, como su Señor de su vida, los creyentes salvos tenemos la obligación de afirmar nuestro compromiso, de afirmar nuestra lealtad, de anunciar, de proclamar la buena nueva de salvación y ponernos de acuerdo con el Señor, porque en el corazón del Señor Dios no quiere que nadie perezca. El anhelo de Dios es que todas las personas, en todos los ámbitos, en todas las naciones, se arrepientan, se vuelvan a Él y que reciban ese regalo glorioso de la vida eterna en Cristo Jesús. Y sorprendentemente, con la resurrección de Cristo, se completa todo ese plan salvífico del Señor, que lo vamos a experimentar completamente en el día del rapto y del arrebatamiento de la iglesia, cuando los muertos en Cristo resuciten y los que estén vivos sean transformados, y entonces tendremos cuerpos glorificados, incorruptibles, santificados, inmortales, y viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Esta es la doctrina de la resurrección. Esta es una doctrina maravillosa. Este es algo que tenemos que tenerlo bien firme en nuestro espíritu. Yo le oré al Señor para que el Señor esculpa esta doctrina y que nosotros echemos raíces en esta palabra doctrinal y profética, porque falta que acontezca esto, para que tengamos esperanza, para que vivamos en esperanza. Nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe sin fundamento. Nuestra fe está sustentada en la Escritura, está sustentada en este hecho histórico, comprobable, si usted quiere científicamente, donde Cristo murió. Más de 500 testigos fueron los que comprobaron, los que lo vieron a Él resucitado con un cuerpo glorificado. Hay demasiadas evidencias como para perder el tiempo viviendo en baratijas espirituales. Hay demasiada evidencia bíblica como para que nosotros le demos todo a nuestro Señor, lo honremos, porque en virtud de que Él nos ofrece un regalo tan maravilloso, eso debe ser suficiente motivo para nosotros, para vivir solo para Él y honrarlo con nuestra vida y con nuestro testimonio, y especialmente
comprometiéndonos en proclamar las buenas nuevas de salvación para que nadie perezca. Así que, mis amados, esta es la palabra del estudio de hoy. ¿Qué te parece si me acompañas un momento para que juntos tengamos una palabra de oración? Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que hemos recibido hoy, Señor, y te oré a ti anteriormente y nuevamente te vuelvo a decir que tu Santo Espíritu pueda esculpir esta palabra doctrinal y profética en nuestros espíritus y que los creyentes seamos, Señor, que podamos echar raíces, que podamos estar fundamentados, afirmados, esperanzados, establecidos, Señor, en esta palabra que virtieron aquellos peritos, arquitectos, aquellos apóstoles y aquellos profetas que declararon estas bases sólidas sobre las cuales debe estar fundamentada nuestra fe, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, que cada creyente que ha escuchado esta palabra, Señor, y está viviendo, Señor, en la periferia espiritual, que se vuelva a ti, mi Señor. Aquellos que están decaídos, que están desanimados, que en esta hora reciban esperanza, reciban nuevas fuerzas, reciban, Señor, esa fortaleza que solo tú puedes dar, ese fortalecimiento, ese establecimiento, Padre amado. Padre bueno, asimismo oro por los no creyentes, por aquellos que aún simpatizan con tu evangelio, pero que todavía no te han entregado su vida, Señor. Mi Dios, aquellos que todavía, Señor, tienen comunión con cosas que no te agradan a ti, mi Padre. En esta hora oro por ellos y pido, Señor, que los que están escuchando y reciban esta palabra en este instante, Señor, hagan un acto de fe y te reciban a ti como su Salvador y como su Señor. Yo voy a repetir una oración, Señor, y aquellas personas que son tocadas por ti, que la repitan, que en este momento reciban el milagro de la salvación, el milagro de una vida nueva. Oren conmigo los que van a recibir a Cristo. Padre Celestial, me doy cuenta de mi condición. He heredado una naturaleza pecadora. Y esta naturaleza pecadora no tiene remedio. La única forma de que sea redimida es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y yo vengo ante ti, Padre, para decirte que creo en Cristo y creo en su sacrificio. Y que en este momento, tal como lo dice tu palabra, lo recibo a Él en mi vida. Y le pido perdón, Padre, por todos mis pecados y me arrepiento. Y le pido, Padre, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de este día, Señor, reciba de parte tuya el milagro de la nueva vida en Cristo, del nuevo nacimiento. Y que sea parte de esa vida eterna por fe que a partir de este momento recibo a través de esta oración. Padre, esto te lo pido en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Me preparé con esto de esta huracán, tormenta tropical que tenemos, pues decidí hacerlo con prontitud para que si tenemos embates de muchas lluvias, pues desde nuestras casas, ¿verdad?, nos estemos nutriendo y nos estemos alimentando con la palabra. Básicamente, esta doctrina de la resurrección, además de ser doctrina, es una palabra profética. Básicamente, a través de estas escrituras, te estuve profetizando de lo que va a venir. Y cuando una profecía de este tipo está en la Biblia y está por cumplirse, es para advertirnos, es para prepararnos, es para estar listos para ese momento que va a ser un momento único, un momento espectacular, un momento esperado, glorioso. Así que con estas palabras los bendigo y con estas palabras los animo para que sigamos adelante en el nombre de Jesucristo. Espero que todos estén bien en sus casas, en sus hogares, y que sigamos firmes en nuestra fe en Jesucristo. Y nos vemos a la próxima, Dios mediante,
Mientras tanto, pues, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno.